y bueno, la importancia que tiene sobre todo el Customer Experience, no en el diseño, sino en absolutamente todo. He preparado la presentación, he dividido en dos bloques. Uno es cómo hemos llegado a implantar esa experiencia de cliente y luego una batería de pequeños casos pues que aplicando prácticas de Design Thinking, bueno, pues hemos puesto en marcha distintos proyectos o estrategias. ALSA es muy distinto a los dos casos que acabamos de ver. Nosotros, pues al final transportamos viajeros. Nuestra experiencia es una experiencia de viaje y el ALSA de hoy no tiene nada que ver con el ALSA de hace 10 años. ¿Quién soy yo? Pues Miguel, responsable de experiencia de cliente, y a partir de ahí nada más, por lo que estoy es aprendiendo. Soy muy nuevo en este mundo de experiencia de cliente, que empezó hace 4 años en un gigante que es ALSA, que tiene una flota de más de 2.700 autobuses con más de millones de viajeros y 7.000 profesionales, con lo cual estamos hablando de una gran empresa en la que se da una situación nueva. Hace 4 años surge la necesidad de crear un departamento de experiencia de cliente. ¿Por qué? Pues porque empieza a haber mucha startup y como en un fenómeno que se dio hace muchos años con la música, el cliente concebe el viajar de un modo muy distinto. Antes ALSA ponía un autobús en una dársena y si querías ir del punto A al punto B, yo soy de Bilbao, no sé si alguien hace más ese recorrido, te quedan muy pocas posibilidades que no fuera el autobús. El tren es imposible, podías tirar de tu propio coche, pero el cliente, nuestro viajero, empieza con las nuevas tecnologías a adaptarse y a crear nuevos sistemas de viaje, desde compartir coche, los competidores de siempre, de alquiler, el tren, pero es de compartir coche, como Cabify, BlaBlaCar, que nos está haciendo daño, un GoGoBus, compartir autobuses, que ya es una práctica en Europa. Entonces nos encontramos no tanto a un cambio del sector, sino a un cambio de cliente. Nuestro cliente viaja a un modo distinto. Tenemos dos modos, o el heavy metal, como hizo Metallica y se cargó Napster, pero no sirvió de nada, porque después de Napster vinieron muchísimos más. Tienes un método un poquito más friendly, que es entender a tu cliente y adaptarte a él. Entonces, de hecho también se han intentado técnicas de prohibir esos colaborativos a la hora del viaje, pero no funciona porque es el cliente el que ha cambiado. No importa la aplicación, no importa lo que esté pasando, es el concepto de cómo viajo. La evolución de CX, pues muy sencillo, como hemos hablado de datos antes, desde luego los datos y los ratios son la base. Hay que hablar el idioma de los directores, y los directores quieren KPIs, quieren un informe muy ágil en el que expliquen que van a dar mejores soluciones a los accionistas o mejor resultado. Empezamos haciendo estudios para sentar las bases de cuál es la voz de cliente, qué feeling tiene el cliente con nosotros, y formamos un equipo de cliente. Este equipo de cliente son 10 personas distribuidas por toda la empresa, cuyo rol principal no es el cliente, tiene otro rol, pero bueno, son nuestros pequeños embajadores, van trabajando y nos van dando un poco el feeling que tiene el cliente con la empresa. Son nuestros oídos y nuestro tacto. Cuando nosotros estamos en un despacho, esta es la gente que nos dice qué está pasando. Evolucionamos un poco y convertimos esos estudios en embajadores. Empezamos a identificar a clientes que tienen ganas de trabajar con nosotros y a nuestro equipo de clientes lo llamamos ahora Customer Champions. Sigue sin ser el rol principal de estos trabajadores, pero desde luego ya se les escucha, son líderes, forman parte de un movimiento que es toda experiencia de cliente, que ya se empieza a ver y que la empresa empieza a estar muy atenta. ¿Cuál es el futuro? Formar parte de una estrategia. No solo tener estudios y tener unos paneles de clientes, sino que la estrategia de la empresa esté centrada en el cliente. Esto es muy rompedor, no tanto a lo mejor para otras empresas, pero para una empresa como ALSA es un concepto muy nuevo. Y ojalá el día de mañana nos pregunten cuánta gente trabaja en el departamento de experiencia de cliente, que ahora mismo, como tal, seríamos 2, aunque tenemos varios aliados en la empresa, sino qué porcentaje de empleados, qué porcentaje de la empresa tiene una visión centrada en el cliente, cómo o qué penetración tiene CX en la empresa. Cuando empezamos a andar y damos los primeros pasos en experiencia, nos damos cuenta en la importancia que tiene ese empleado. Podemos lanzar mensajes desde experiencia de cliente, pero como no ganemos al empleado y le escuchemos, y pues esa famosa frase de cuida a tu empleado que él cuidará de tu cliente, para nosotros es una clave, por el tipo de negocio que tenemos y por la confianza y la seguridad que necesita sentir el cliente cuando viaja. Con lo cual, para nosotros, el empleado es parte principal.
Pues cuando alguien quiere ir de viaje y ve el precio del billete y dice solo, pues ese momento es el que lleva mi nombre. ¿Tú sabes cuando el cliente confía al 100% en el conductor? Pues ahí está mi toque. Me encanta cuando mis amigas me escriben por Telegram para decir que han visto el último anuncio de Alsa y se van de fin de semana, aunque no queden conmigo, porque sé que eso lleva algo de mí. Cuando una llamada de teléfono o un correo electrónico no es suficiente y las personas necesitan volver a ver a sus familiares, el autobús que les lleva a vivir una buena experiencia lleva mi nombre. Cuando un cliente sonríe al otro lado del teléfono, esa sonrisa es mi toque. Cuando un viajero viene porque no sabe dónde está su autobús, me pregunta. Entonces piensa, estoy salvado. Justo ahí pongo yo mi nombre. Cuando le digo a un viajero, es la última plaza y es para usted, esa mirada lleva mi nombre. Un entrenador conoce muy bien a todos sus jugadores, para sacar lo mejor de ellos. Esa es la sensación que tengo yo día a día con los conductores. Y todo eso lleva un poquito de mí. ¿Sabes cuando un bólido de Fórmula 1 entra en boxer y sale como nuevo? Pues ese es el toque de precisión y seguridad que yo trato de dar a nuestros autobuses. Cuando un cliente entra en nuestra web a buscar y al minuto tiene el billete en su correo, ese minuto de oro lleva mi toque. Pon un poco de ti en todo lo que hagas, porque al final se nota. Es el resultado de 4 años de trabajo. Para llegar a esto hemos dejado de hablar de índice de satisfacción, hemos dejado de hablar de ratios de eficiencia en los departamentos y hemos empezado a meter con metodologías nuevas al cliente en el discurso de absolutamente toda la empresa. No se trata de despachar un billete. La persona que está al otro lado está viviendo una experiencia absolutamente única, distinta, y es mucho más que un billete. A lo mejor significa llegar, un ejemplo que pusieron muy bueno en una aerolínea, llegar a la boda de su hijo. Imaginaros si no le vendemos ese billete o si no funciona la web. O sea, hay que cambiar el discurso y llevar al cliente al discurso de toda la empresa. A través de marketing generamos expectativas, les prometemos cosas, pero muchas veces esas expectativas no se cumplen con la realidad que se encuentra. Y para nosotros la experiencia está en el comportamiento y en el modo de dar esa promesa de marca y en el modo de cumplirlo. ¿Qué ocurre? Sabemos cuando un cliente, o cuando le decimos a un cliente, somos baratos, ¿sabemos lo que entiende por barato? ¿Es llegar antes, es llegar después, es que tenga una promoción, es que me den wifi y haya una azafata y me dé catering y estoy dispuesta a pagar más? ¿Cuál es de verdad el concepto de precio? ¿Cuáles son, por qué mejora o empeora un KPI? ¿Qué está pasando? Sabemos lo que hace el cliente porque lo medimos, pero muy pocas veces le preguntamos, muy pocas veces entendemos por qué. Al final, pues un modo de expresarlo es, si estamos tanto midiendo al cliente, ¿qué ocurre? Tenemos un KPI, sube, baja, y en vez de preguntarle qué ha pasado, nos reunimos los empleados, la empresa, en un cuarto cerrado e intentamos averiguarlo. No, vamos a preguntarle. ¿Por qué no tenemos ninguna decisión? Y esto es un poco el dilema en el que nos encontrábamos. ¿Cómo metemos al cliente dentro de la empresa? Y a través de herramientas de Design Thinking pusimos en marcha pequeños proyectos o estrategias para sentar primero el diseño de un Customer Journey. Que todo el mundo, sabemos lo que es el Customer Journey. También hemos diseñado el Customer Journey en visión del empleado. Y veremos, es uno de los proyectos que os voy a presentar. Determinados cuáles son los primeros KPIs. Esos KPIs tienen unos momentos de la verdad, momentos de dolor, que son lo que van a definir que repitan, que se queden, que compren o que no. Tenemos que identificarlos y trabajar con ellos. Con eso realizaremos un cuadro de mando que terminará delimitando un ROI para la empresa y un nuevo modelo de relación con el cliente. Todo lo que habíamos hecho previamente ha cambiado, no tiene nada que ver con las nuevas reglas de juego. Tenemos en marcha encuesta de satisfacción, porque necesitamos medir qué tal lo estamos haciendo, los pilotos que ponemos en marcha, cómo se están traduciendo, si son en beneficio o no del cliente. Tenemos muchas herramientas cuantitativas, pero también generamos mucha pregunta abierta. El primer trabajo que tenemos en el Departamento de Experiencia de Cliente es todas las encuestas o todas las comunicaciones del cliente, que el cliente tiene muchas ganas de hablar y más cuando sabe que se le escucha. Tenemos auténticos fans y tenemos gente que hasta nos dice, oye, me invento el país y he montado en un autobús y esta idea es genial. Separamos sus ideas entre ideas de mejora e ideas innovadoras. Pero que nos lo digan ellos, ¿no? ¿Para qué tomar una decisión si nos va a ayudar él a tomarla, si nos va a explicar lo que quiere?
Y tenemos un plan de acciones, que pueden ser acciones tácticas, muy pequeñas, pilotos que medimos, de los cuales obtenemos rápidamente un resultado y que podemos contagiar al resto de líneas, o pues, si resulta que no es un caso de éxito, pues ha tenido poco impacto. Tenemos acciones estratégicas que ayudan a cambiar la deriva de la empresa, y tenemos un objetivo de transformar la empresa, ese vídeo que hemos visto. Ese vídeo es una expectativa. Lo hemos visto y todo el mundo habla con un discurso del cliente, lo que hago por el cliente, y lo habla de un modo muy amigable. O sea, la realidad que os encontraréis y seguramente que todavía no la hemos alcanzado, ¿no? Pero bueno, estamos trabajando. ¿Sobre qué trabajamos? Sobre ese cliente, y este es el pasillo, uno de los pasillos de cliente que tenemos, en el que tenemos muchísima información de sus momentos de la verdad, de momentos de dolor, un storytelling de qué siente, qué no siente, su ratio, su perfil, ¿os suena? Y es pues, bueno, la pieza angular sobre la que empezamos a trabajar. Fue el primer proyecto y fue un modo de darle protagonismo al cliente. Pero ahora, sobre este pasillo y sobre estos momentos, vamos a hacer zoom y vamos a trabajar y vamos a intentar mejorar, pero no encerrados en un despacho. No, vamos a traer al cliente con nosotros. Utilizamos mapas de empatía. Cuando no puede estar físicamente, pensemos como él. Obliguémonos a responder a una serie de preguntas para poder sentirnos identificados, hablar como él, tener su discurso, pensar como el cliente. Las encuestas jamás en un segmento pondrían en común a un adolescente y a un senior, pero tienen una cosa en común, que es un momento de dolor muy importante en la estación. Yo no sé si habéis ido en autobús o sois más de AVE, como Tim Robbins, que eso dijeron en Los Goya. Tú llegas a la estación y tienes tu billete, que es una factura que no se ve demasiado bien y que estamos mejorándola. Buscas tu autobús, está en una dársena, la dársena está equivocada, vas a información, te dan otra información, el de información no es de Alsa, además es del propio intercambiador. Se da una incertidumbre que tenga la edad que tengas, yo la padezco. O sea, yo llego a la estación, trabajo en Alsa y sigo teniendo miedo. Hasta que no estoy sentado y me dice el conductor, llegaremos a Bilbao a las 5, no estoy tranquilo. Eso nunca nos lo va a decir una encuesta. Nunca una encuesta me va a decir que una persona de 60 años y un adolescente piensan igual. Me va a decir que tienen un KPI de atención al cliente de 4, o un 6, o un 7, pero ¿qué significa? Incertidumbre. Vamos mucho más allá de aspectos sociodemográficos. ¿Qué hicimos? Tampoco hay que inventar nada. Ryanair ya lo hacen los billetes de un modo maravilloso, te pone cómo llegar a la estación, te educamos en tiempos, qué servicios tiene la estación, si hay taxi, cómo llegar a ella, ten cuidado que puede haber tráfico. Y diseñamos un nuevo chaleco que invita al cliente a preguntar. Dice, soy de Alsa, pregúntame, yo te voy a dar la respuesta. Nos preguntan por nuestros autobuses y por todos los demás. Es algo muy sencillo, lo único que hubo que hacer era meterse en la piel del cliente. Nuestros empleados, lo estoy diciendo, son nuestros campeones. Para nosotros, cuando lanzamos una estrategia, un proyecto, son ellos los que nos van a medir lo que está pasando y lo que tendría que estar pasando. Iniciamos un proyecto de guía de la experiencia de cliente para comunicar a toda la empresa, y rápidamente ese proyecto se convirtió en otra cosa. Se reunieron con nosotros y dijeron, vosotros no queréis una guía, vosotros queréis entender cómo estáis llevando la voz de cliente, y vosotros tenéis que mejorar llevar esa voz de cliente a través de un proceso de design thinking. Primero hicimos unos mapas de empatía, se abrió un lienzo en blanco, dejar todos los prejuicios atrás, pensar que no sois Alsa. Y la segunda fase fue genial porque nos echaron. Dijeron, no, ya hemos hablado con vosotros, 4 directivos con perfiles bastante diversos, ahora queremos clientes y conductores. Y yo, bueno, pero puede estar, no, tú ya fuera, lo que nos interesa tiene que ser un discurso mucho más libre. Ahora que está la experiencia de cliente en boca de todo el mundo, a mí me gustaría preguntarle a 3M, porque seguramente que la madura experiencia de cliente es directamente proporcional a la venta de POSITs. Es increíble el uso, ¿no?, que tenemos hoy en día con los POSIT, ¿no? Sería un modo de ver la madurez de experiencia de cliente en España. Bien, ¿qué hicimos? A través de mapas de empatía identificamos cuáles eran los agentes principales a la hora de recoger y de transmitir esa voz de cliente. Realizamos workshop con ellos, cuando ellos realizamos eran unos consultores especializados. Identificaron varias ideas viables y en qué se transformó. Pues tenemos un plan de comunicación radicalmente nuevo, que se traduce en una app de cliente, que se traduce en una app de empleado, que se traduce en newsletters. Estamos empezando a tener un flujo bidireccional de comunicación que no habíamos identificado porque éramos muy miopes, estábamos seguros de estar haciendo las cosas bien, porque pensábamos como empresa y no como cliente.
a través de un proceso de design thinking y romper esos moldes, pues tenemos una estrategia a medio, corto y largo plazo para comunicar y comunicarnos con el cliente y que se comunique con nosotros. La co-creación, esto es de mis herramientas favoritas. Si pudiera, lo haría todos los días. Tendría 2 clientes sentados conmigo que me cuenten su experiencia y es un poco el objetivo, llevar a co-crear con clientes ese nuevo pasillo o a mejorar esas nuevas experiencias, esos micromomentos de la verdad que también se está empezando a llamar. Y al final la decisión es, ¿quieres hacer algo? Pregúntale al cliente, mételo en la decisión. Nuestros clientes más fieles están felices de participar. Enviamos más de 20.000 encuestas, todavía somos muy cuantitativos, pero tenemos más de 5.000 respuestas abiertas. O sea, al mes hay, bueno, 5.000 quizás exagerado, pero sí hay entre 3.500 y 4.000 respuestas abiertas. Algunas no queréis ni leerlas, pero hay muchas que de verdad dicen, no, yo siento Alsa muy dentro de muy mía y quiero mejorarla, y estas son las líneas de mejora. Tenemos focus group presenciales, tenemos focus group online, en los que reunimos a gente y pues debaten sobre cuestiones concretas, con objetivos concretos, y es una herramienta que utilizamos muchísimo. Solo una advertencia, una vez involucras al cliente, sé fiel y manténlo informado de todo. No vale preguntarle y luego no volver a hablar, porque eso va a dar muy mala experiencia al cliente. Una vez lo tenéis dentro, hasta el final, aunque sea una relación de meses, pero no os imagináis los resultados que puede tener. Y es gente que se fideliza. Es gente que en esta búsqueda de soluciones va a participar una y otra vez y te va a contar sus experiencias. Focus group presenciales, que aprendimos, por ejemplo, en unas dinámicas de grupo que hicimos entre empleados y directivos de la empresa, pues entendimos cuál era el auténtico problema de llegar a una dársena con un billete de Alsa y que el autobús no sea de Alsa. ¿Cómo vamos a cambiarlo? Desde empresa, sin preguntarle, dice, hay que invertir, hay que cambiar los autobuses, tienen que ser autobuses nuestros, eso es una inversión de dinero salvaje. Y dice, no, dale confianza al viajero, lo único que quiere ver es una chapa de Alsa. Para un viajero, un conductor de Alsa es radicalmente distinto a los demás. Es una persona que da confianza, es una persona que da seguridad, y puede que el autobús esté vinilado de otra marca, porque hemos tenido 3, 4, 5 autobuses en ese momento, siguen vendiendo billetes y metemos un autobús que no es de la casa. Lo único que necesita es un chaleco, es una insignia diciendo soy de Alsa, operado por Alsa, y eso no cuesta dinero. O desde luego corregimos esa imagen en cualquier autobús, en cualquier expedición, por mucho menos de lo que cuesta un autobús. Con lo cual, pues también aplicar estas técnicas son un gran ahorro de dinero. A través de las técnicas online se obtienen muchas más ideas y pues lanzamos de vez en cuando oleadas preguntando a esos embajadores identificados. Tengo sus emails, tengo su índice de satisfacción, sé que son activos en redes, pues les voy a preguntar qué tienen ganas de hablar. Más de 150 ideas filtradas. Fue unas cuantas semanas de lectura pura y dura hablando sobre cómo mejorar pues, algún aspecto concreto del viaje. Y pues nos encontramos felices porque bueno, mezclábamos clientes con conductores, empleados de primera línea y directivos, y en el top 5 había un conductor, el quinto, era un conductor de Valencia, un tío pues que dentro de Alsa, que se supone que conocemos perfectamente en nuestro producto, en nuestro servicio, y lo sabemos mejorar, pues el que llegó más alto era el quinto. Y dentro de los 10 primeros sí había un directivo, pero era el octavo. Todo lo demás eran clientes, si nos conocen mucho mejor. Son mucho más emotivos a la hora de comprar y van a expresar mucho mejor lo que sienten y lo que quieren. Yo desde luego os animaría a poner en marcha todo tipo de paneles que he visto que bueno, es muy sencillo, pequeñas aplicaciones y el resultado es muy alto. El storytelling, bueno, ¿qué pasa cuando yo quiero mejorar el viaje? El storytelling también hay que ponerlo en uso para vender internamente experiencia de cliente, porque intentas convencerle a alguien que hay que mejorar un ratio del 7 al 8 y de, bueno, ¿y cómo lo vamos a hacer? No, es que tienes que pensar pues, en esa persona que llega a la estación de autobús, entonces pues, se siente un poco con incertidumbre, es mayor, no sabe estar, no habla el idioma. En el momento que empiezas a contar un cuento, la persona se va a meter en el papel y va a entender lo que quieres hacer, va a entender el objetivo que tienen estas cosas que en una empresa como Alsa son como muy nuevas y muy rompedoras. Sirve para explicar un problema, pero sirve para vender la solución. Uno de los problemas que teníamos en el viaje era el acompañante. ¿Cómo mejoramos
que tu acompañante o cómo mejoramos tu experiencia en alguien que no podemos afectar de algún modo. No es la temperatura, no es el vinilado del cristal, entra el sol, no es el entretenimiento, es que me toque al lado un tío que no se haya duchado, que sea pues de dimensiones muy grandes, o sea, ¿cómo? Porque era algo crítico a la hora de la experiencia. Y bueno, pues vamos a preguntar al cliente. ¿Para qué me voy a arriesgar yo a tomar una decisión si me lo va a decir el cliente? Pues yo pregunto. Y lanzamos en las redes sociales y dice, bueno, decirnos cómo es un contraviajero, vuestras experiencias encontrando contraviajeros. Tuvimos más de 226 historias de gente que nos contaba auténticas atrocidades y descubrimos que hay una web para el que viaje en avión, que la gente sube fotos y no les llama contraviajeros, no me acuerdo de cuál es el nombre, de cómo tratan el asiento. Bueno, ¿cuál fue el resultado? Dice, bueno, vamos a agrupar todas estas historias, vamos a darle un arma al buen viajero para poder enfrentarse a un contraviajero. Te presentamos el Manual del Viajero, un legado del bien hacer. Claro, breve y directo para todo buen viajero o para todo aquel que quiera serlo. En el autobús, el descanso es lo primero para todos. Y si a ti te gusta disfrutar de él, al resto también. Habla cuando quieras, pero hazlo bajo. No tiene que enterarse todo el mundo ni de eso, ni de la cantidad de WhatsApps que recibes. Así que silencia el móvil. Sé amable. Además, tienes que tener en cuenta que no viajas solo y que lo que hagas o cómo te comportes puede afectar al resto de viajeros y viceversa. Por eso, lo conveniente sería que evitaras llevar alimentos con olores fuertes, para que tu viaje y el de los demás sea lo mejor posible. Respeta el espacio de los que viajan contigo y cuida los elementos del autobús, ya que después de ti, viajan otras personas. Recuerda que no vas solo y debes silenciar tus dispositivos. Mantén conversaciones a un nivel bajo. Hay gente que quiere descansar. Evita compartir olores fuertes o desagradables. Respeta tu espacio y el de los demás. Si nada de esto te resulta familiar, es que ya eres un buen viajero. Si no, puedes ser uno de ellos. Bienvenido a nuestra gran familia. Disfrutar de un viaje agradable es responsabilidad de todos. ALSA. Hacemos tu viaje más fácil. Identificados en el lado del buen viajero, pero también os aseguro que hemos sido el otro. O sea, con esto lo que estamos es involucrando al cliente en una buena actitud de cara al viaje y también le estamos dando un arma para que le diga al lado, pero no has visto que no se pueden comer sardinas, ¿no? Entonces, bueno, pues con esto hemos ido pues, mejorando, esperemos, el compañerismo en el viaje. El Customer Journey, los pasillos de cliente, tan importantes, tan básicos para entender lo que está pasando y para empezar a tomar acciones. Teníamos la visión del cliente. Vamos a ver si vamos en comunión con él dentro de la empresa. ¿Qué hicimos? Reunimos a 70 empleados en distintos grupos de discusión, en distintos workshops y por distintas zonas de España, donde tenemos estaciones, oficinas, y le preguntamos dos cosas básicas. ¿Qué papel juegas tú en la experiencia de cliente en este pasillo, que se lo dimos en blanco? Valora, bien o mal, cómo lo estamos haciendo y qué ideas innovadoras o de mejora podríamos plantear. Teníamos a gente de administración y nosotros pensando, ya verás, o sea, ¿qué va a decir el de administración? Pues lo tenían clarísimo. Dice, como no pague la nómina a tiempo, al que no le ha llegado va a tratar mal al cliente. Pues nos encontramos que solo por lanzar la pregunta, la gente tiene mucho más interiorizado, lo que pasa que a lo mejor era un pilotito que no habíamos puesto en marcha, un botón que no habíamos dado. El resultado, borrado de pistas, es este. Una visión de cliente y una visión de empleado. Y no estamos demasiado a la par. Es curioso, si yo ahora filtrara y solo pusiera primera línea, serían casi paralelos. Pero hay momentos en el que nosotros vemos o creemos o sentimos que estamos dando una mejor experiencia y otros momentos en los que no. Si no se acuden a nuevos modos de pensar y a nuevas herramientas para medir estas soluciones, no seremos capaces de detectarlo y de llegar al final que cada cliente tenga una historia y no entienda, que cada empleado tenga una historia y no entienda al cliente como un ratio, sino que entienda el cuento completo de ese viaje. Por supuesto hay que hablar el idioma de los directores y al final esto se traduce en resultados. En 4 años, ¿cuál es la realidad? La realidad es que los KPI de satisfacción han aumentado el último año 2 décimas, que bueno, son 2 décimas, pero han aumentado, que es un porcentaje bastante representativo. Atención al personal se ha disparado. Nuestro personal es una de las cosas mejor valoradas y nos vamos a apoyar en ellos y son la principal clave para mejorar esa experiencia.
tanto el personal como el cliente son los que diseñan ahora mismo las experiencias que estamos cambiando, que estamos mejorando en ALSA. Hemos mejorado el ISDC, el NPS, todos esos ratios que son necesarios pues, para medir el performance de los proyectos puestos. Se ha aumentado el ROI de nuestro cliente prescriptor básico, porque si no, ¿cómo vendo yo los proyectos? ¿Cómo convencemos de que esto es rentable? Y bueno, tenemos CX está mucho más presente y estas herramientas nos ocurren un poco que también nos están llamando, oye, ¿por qué no hacemos un taller? Mira, es que nos gustaría hacer un grupo de discusión sobre esto, dame base de datos de cliente que les quiero convocar a una reunión, queremos que estén presentes en los comités. Se está cambiando poco a poco la mentalidad y al final el resultado es que tenemos un pasillo del cliente 2014 en azul frente a un pasillo de cliente 2015 en verde y hemos mejorado cada uno de esos momentos que identifica el cliente que son clave. El futuro, pues ya estamos dándole bastantes vueltas, es decir, bueno, si se trata de diseñar el producto o servicio y estamos viendo que funciona, si lo diseñamos a partir de lo que vive el cliente y lo hacemos formar parte de esa decisión, tendremos que hacer autobuses ergonómicos específicos en los aspectos que él considera clave, los kilómetros, si viajo de noche o viajo de día, si viajo en familia, bueno, pues son pasos que seguramente tendremos que dar y que ya no hay un miedo a pensarlo. Ya no es las cosas se hacen así y esto ha funcionado siempre, no es vamos a pararnos y vamos a preguntar y vamos a tocar un poco al cliente por dónde quiere ir. Y estamos rodeados de herramientas cada vez más ágiles, más visuales, con más POSIT. El único freno de usarlas somos nosotros. Entonces hay que poner en marcha los storytellings, convencer a la dirección de que todos estos design thinkings y todas las herramientas en inglés que podemos aprovechar involucrando al cliente son de verdad el secreto para que toda la amalgama de logos que he puesto en la diapositiva, que son la competencia nueva de ALSA, pues podamos jugar en un mercado en paridad de oportunidades. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, pues perfecto. Muchísimas gracias a los tres. Yo creo que tenemos tres historias fantásticas y además